Que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes, hermanos. Pues continuamos en este día con estos pequeños estudios que nos van a hablar del pacto eterno. Y estamos hablando específicamente de los 10 mandamientos, que es el fundamento de este pacto. Y ahora vamos a tratar el 7º mandamiento: no adulterar. Bueno, en este caso yo le puse: bebe agua de tu pozo. Bebe agua de tu pozo. Y dirán muchas personas, ¿pero qué tiene que ver? Hace algún tiempo, hermanos, en la universidad se le preguntó a los estudiantes cuál de los 10 mandamientos debería ser quitado, o qué mandamiento carecía de valor o de utilidad en este tiempo. Y la mayoría respondió: no adulterar, porque todo el mundo comete adulterio. ¿Qué tan importante es este mandamiento? ¿Cómo está siendo violado? ¿Y qué tanto afecta a nuestra sociedad? Bueno, en universidades como la de Ohio, en Estados Unidos, se publicó un estudio donde el 31% de mujeres de esa universidad tenían sexo en su adolescencia, y después, cuando se llegaban a casar, en los primeros 5 años de su matrimonio se divorciaron. Y el 47% que tuvo sexo antes del matrimonio se divorciaba entre los primeros 2 a 10 años. Probablemente así una fuerte relación entre el sexo prematrimonial daba como consecuencia el divorcio. Y en el mismo estudio se afirmaba que el 72% de los encuestados cometerían adulterio si no fueran descubiertos. En México, según el INEGI, y esto estoy hablando de fechas del 2014 porque no hay fechas muy actuales, ha aumentado el divorcio en un 400%. Así de sencillo. Otros estudios dicen que la probabilidad del divorcio en el primer año de matrimonio es del 40%, en el segundo es del 67%, y en el tercer año es una posibilidad del 73%. Nosotros vivimos en una ciudad que se llama Saltillo, Coahuila, y recuerdo muy bien la vez que fuimos a visitar una pareja que iba a realizar sus trámites legales. La persona que estaba ahí hablándoles, aparte de los requisitos que les pedía, empezó a explicarles: pero si ustedes se quieren divorciar, se tienen que esperar 1 año y les va a salir 10 veces más caro que el matrimonio. Nos quedamos así: oye, está raro, ¿no? O sea, lo primero que deberías de enseñarles es que permanecieran juntos. Ah, no, aquí les están diciendo lo que les va a costar el divorcio y las condiciones. ¿Por qué? Le pregunté a la persona, dice: es que nada más llegan, se casan y pasa un tiempo y se divorcian. Es más, si se pudiera, no era necesario casarse. En Monterrey, en este mes pasado, ya se hacen divorcios colectivos. Porque hay tanta cantidad de divorcios en Monterrey que es un trámite muy gorroso, que un juez, está en la televisión, hermanos, un juez agarró a un grupo de 60 o 70 personas, los sentó y les dijo: señores, para evitarnos muchos problemas y requisitos, pónganse por favor acá los hombres, las mujeres, dígame, ¿alguno no está de acuerdo? ¿Ya lo pensó? Nadie levantó la mano. Todos están de acuerdo, levanten la mano, están divorciados. Así de sencillo, divorcio express colectivo. ¿Quién piensa de ustedes que cuando se habla de una persona que ha sido dominada por el diablo, o alguien que está influenciada, ¿sí?, por aspectos del mundo, debería ser como el exorcista? Muchas personas, cuando hablamos del diablo, tiene que ver con el exorcismo, ¿verdad? Sacar así, como esa película, hacer ciertos ritos para sacar el diablo. Pero yo creo, hermanos, que el enemigo quiere que pensemos que en esto consiste su influencia, o sea, en ese tipo de posesiones demoníacas. Pero más bien lo hace de una manera más sutil. El diablo está pensando la manera de cambiar nuestro pensamiento. Y
Dios lo platica de una manera muy sencilla por medio de Pablo, 2 de Corintios capítulo 10, 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Dios. Aquí es donde empieza el punto. El hombre que no conoce a Dios siempre va a desobedecer las instrucciones. Ahora el problema no son los que no conocen. El problema es con los que decimos conocer de la palabra de Dios. ¿Cómo estamos actuando? ¿Sí? El mismo 1 de Corintios continúa que usamos estas armas poderosas de Dios y capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Esto es una versión, ¿sí?, muy actual. Cuando Dios nos habla de que vivimos en una guerra espiritual, efectivamente acontece, pero esa guerra espiritual tiene que mostrarnos qué está sucediendo en nuestro corazón, porque básicamente es en nuestro corazón donde sucede esta guerra y en nuestro espíritu, y depende de qué estamos, en qué estamos pensando. Si nosotros como creyentes nos pusiéramos a escudriñar la palabra, y como dice el Padre nuestro, que nos diera el pan de cada día, pero no tan solo el pan literal, sino como dijo Jesús, que el hombre no tan solo de pan vivirá, sino también toda palabra que sale de la boca de Dios, estaría nuestro corazón y nuestro pensamiento lleno. Entonces de la abundancia de nuestro corazón, hablaría nuestra boca y viviríamos de esa manera. Pero por causa de que somos influenciados por el mundo, empezamos a pensar como piensa el mundo. Y como les digo, esta parte del adulterio desgraciadamente se ha vuelto algo normal, ¿sí? El diablo está tratando de cambiar nuestra vida. Y se acuerdan ustedes que desde el principio precisamente el diablo fue mentiroso. Le engañó a Adán y a Eva. Y ahora es lo que trata de hacer con argumentos del mundo, no con la palabra de Dios. Y la utiliza simplemente para destruir, ¿sí? Por eso nos habla de que él es un asesino. En 1 de Pedro capítulo 5 versículo 8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y él ha venido a matar, a robar y a destruir. Y hoy, hermanos, desgraciadamente, la mentira que existe en nuestro mundo es precisamente porque no tomamos en cuenta, ¿sí?, los aspectos de Dios. Hoy se habla mucho del relativismo moral y del absolutismo moral. El absolutismo afirma que la moralidad depende de los principios universales, leyes naturales, conciencia, la regla de Dios, si se quiere. Los cristianos absolutistas creen que Dios es la fuente última de nuestra moralidad común y por lo tanto es tan inamovible como lo es Él. Y el relativismo moral asegura que la moralidad no está basada en ninguna norma absoluta, más bien en verdades, ¿sí?, éticas que dependen de la situación, la cultura, el sentimiento propio, ¿sí? Y el relativismo está ganando popularidad en nuestros días. Y se habla precisamente de las mentiras acerca del sexo. Les voy a platicar algunas para que tratemos de entender esto y por qué Dios nos dice que no debemos de adulterar. El sexo es algo privado. Y lo que dos adultos hagan detrás de una puerta cerrada no es asunto de nadie. A nadie le interesa, nadie se meta en mi vida. El problema es que sí le interesa a las personas, ¿sí? Porque es un asunto de todos, ¿sí? De hecho, en el pensamiento hebreo, cuando alguien cometía un detalle sexual, afectaba a la población. Acordémonos que un día, cuando estaban en el desierto, un hombre llamado Balac fue a llamar a un profeta, Balaam, para que los maldijera. Como no los pudo maldecir y no pudo hacer que se desviaran, simplemente le dijo: yo te doy un consejo, mándale un grupito de muchachas
Y si ellos se acercan a ellos y cometen inmoralidad sexual, ya ganaste. Dice que murieron 23,000 hombres, porque el pueblo iba a salir afectado por esa actitud. Hoy no se permite esa situación, pero sí tenemos que le tenemos que avisar a las personas, principalmente a los creyentes. ¿Qué pasa? Si una pareja hace algo dentro de un cuarto y parece que no nos afecta, resulta muchos niños sin padre. ¿Cuántas criaturas hay en el mundo que no tienen padre? Porque un hombre irresponsable o una mujer irresponsable dijo: lo que haga yo detrás de una puerta cerrada es cosa mía. Pero al rato quedan muchas mujeres embarazadas y muchas criaturas. Ya no se vuelve privado, se vuelve público. Y desgraciadamente muchos después, para evitar de que se tengan esos niños, están abortando. Lo que hablábamos de nos lleva una cosa a otra. Otros nos dicen que hay deseos sexuales que el hombre no puede reprimir. Y eso lo hablan los psicólogos, muy expertos, ¿verdad? Argumentando que son verdades. Pero resulta que de esta manera estamos ofendiendo al ser humano, porque lo estamos catalogando como animal, por puro instinto, ¿sí? Y la Escritura nos está diciendo que el hombre no es un animal, ¿sí? Y no nos debemos llevar por nuestros deseos, ¿sí? Yeshua nos vino a enseñar una manera de tener una vida pura, santa, y no nos dice a nosotros, exclusivamente a unos, ¿sí? Sino se lo dice a todo el pueblo. Cuando le dijo Dios a Moisés: sed santos como yo soy santo, implicaba una vida en santidad, y aún en el aspecto sexual, ¿sí? Algunas personas, como Sigmund Freud, que era un judío curiosamente, decía que tenemos que liberarnos de las expresiones que nos han impuesto los principios judeocristianos, y muchos empiezan a desvalorar lo que la palabra de nuestro Dios. No son principios judeocristianos, son palabras que vino de Dios para un pueblo, y que después ese pueblo se lo tenía que transmitir a otro, y que muchas veces no lo hemos aplicado en nuestras vidas. Nos deben enseñar a vivir de otra manera. Y el principal punto que ahorita está hablándose en muchas situaciones: no tienes que esperar para casarte para tener relaciones sexuales. Todo el mundo lo hace, ¿sí? Cuando la Biblia dice que los creyentes no deben tener relaciones sexuales antes de casarse, ¿sí? Es una cuestión difícil, pero dice en 1 Corintios 7:1: en cuanto a las cosas que me escribiste, bueno sería el hombre no tocar mujer. O sea, si tienen problemas, mejor no la toquen. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido, ¿sí? Pablo, un rabino del tiempo de Jesús, sabía perfectamente la ley y está dando unas instrucciones, ¿sí? Pero si todo el mundo lo hace, eso no lo hace correcto. La Escritura misma nos dice que no lo que dice la mayoría tiene razón. Ese es el punto. Una mentira que todo el mundo repite no lo hace verdad, ¿sí? Esto sucede con las redes sociales, hermanos. ¿Cuántos problemas se han creado porque alguien dijo, que alguien escuchó, que fulanito perenganito dijo esto, y sucede que todos los demás ya lo creen sin haber investigado, ¿sí? Por eso nos lleva a este mandamiento: no cometerás adulterio. El sexo, hermanos, según la Escritura, es para el matrimonio, y déjenme decirlo de esta manera: es solo para el matrimonio. Acuérdense que leemos en la Escritura, ¿sí? Y lo leemos en todo, dice: no cometerás adulterio. Nos está diciendo, el sexo solo es para el matrimonio. El matrimonio implica fidelidad para toda la vida. Hebreos 13:4: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mantilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Curiosamente, la relación entre una pareja implica el respeto y la obediencia a uno a otro, ¿sí? El valor que le demos al otro implica en nuestra fidelidad.
Y curiosamente, Dios nos los muestra, o sea, lo muestra prácticamente con su pueblo desde un principio. Sube Moisés al monte cuando ya habían escuchado los 10 mandamientos, inclusive esto. Y lo primero que le dicen: no te harás imágenes. Después de 40 días baja Moisés y encuentra con que el hombre, todo el pueblo, estaba desbordado en una fiesta porque habían hecho un ídolo. Habían cambiado al Dios por un ídolo, a su esposo por un ídolo. Y en ese momento, ahí sí aparece el primer divorcio. Moisés agarra las tablas donde estaba el acuerdo que habían tenido: yo voy a ser su Dios, usted va a ser mi pueblo, y lo rompe. Ahí fue el primer divorcio. Moisés tuvo que interceder por el pueblo. Y después por eso Dios le vuelve a decir, después de que se arrepintió el pueblo, le tiene que decir que suba otra vez para hacer otra vez otro contrato. ¿Sí? Pero este contrato ya no es igual que el que había acontecido antes. ¿Sí? Dios dice que lo que Dios ha unido, el hombre no lo puede separar. Y aunque se puede arreglar, muchas veces, hermanos, eso no cambia la condición de lo que acontece. Dice en Proverbios 6:32: mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el tal que hace. Heridas y vergüenzas hallará, y su afrenta nunca será borrada. Si yo tengo un artículo de cristal cortado y por un accidente se me llega a caer y romper, puede ser que pueda conseguir el pegamento más especial, más fantástico del mundo, y lo pueda yo lograr hacer, pero siempre se van a ver las cortadas. Ya no va a ser igual. Dios está protegiendo a su pueblo con esta instrucción: no rompas tu relación, porque ya no va a ser igual cuando la puedas pegar. No lo hagas, ¿sí? Entonces, en este tiempo, hermanos, muchas veces las personas, cuando se les indica, principalmente, ¿sí? Principalmente a los creyentes, porque desgraciadamente en este mundo, el mundo quiere hacer las cosas a su manera. Y a veces antes se hacían en oculto, nadie decía nada, siempre había el segundo frente, la segunda casa, ¿sí? La casa chiquita se le decía, ¿verdad? Pero ya no es problema porque pues puedes casarte y divorciarte, pero es que los famosos lo hacen. Antes, porque los famosos lo hacen está bien, porque un político, porque un artista, porque un rico, un millonario lo hace está bien. No, delante de Dios eso no es excusa. Dios espera que cambiamos. Yo nunca he escuchado, hermanos, que alguien se pare enfrente y diga: cometer adulterio fue lo mejor que me pudo haber pasado en la tierra. Nunca he escuchado así, ¿sí? Y nunca he escuchado, fíjense bien, que alguien diga a una familia: oigan, fíjense que nuestra vecina Jennifer adulteró. ¡Ay! Ha de haber sido algo muy cool, muy bonito. Deberíamos imitar su conducta, su comportamiento. Su familia debe de estar muy orgullosa y sus hijos felices porque cometió adulterio. ¿Ha escuchado alguna vez esa manera de ser las cosas? No. El adulterio trae vergüenza a nuestro corazón. Trae desgracia a nuestra vida. ¿Cuántas veces hemos oído en las noticias de personas que mataron a su pareja porque la encontraron adulterando? O a los personajes públicos que pierden todo por ser descubiertos en un adulterio. Hoy las noticias de cada rato nos están hablando de personajes que llegaron a encumbrarse política, religiosa, económicamente, y por el adulterio, ¡pum!, se les acabó la vida. Y no tan solo a ellos, a la misma sociedad. Pero somos de doble moral a veces los humanos. Criticamos eso, pero si lo podemos hacer, lo hacemos. Eso es lo dramático, ¿sí? Cuando leemos en la Biblia la prohibición acerca del sexo,
pensaríamos que Dios está en contra del sexo. Nuestra sexualidad incluye nuestra capacidad para producir placer sexual y se origina en Dios y no en el diablo. ¿Sí? Si no comenzamos a cambiar nuestro pensamiento en cuanto al mandamiento, que es una instrucción, podemos terminar equivocadamente. Nuestra sexualidad tuvo su origen en Dios. Dice en Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Porque es la ayuda idónea, la contraparte que se necesitaba. ¿Sí? Las relaciones matrimoniales que son de Dios tienen incluida el acto sexual y es un don de Dios. Y Dios no está contra el sexo, está queriendo más bien protegerlo. ¿Sí? Pero a veces nosotros no sabemos cómo ocupar las cosas. Les dije, miren, es cuestión de entender. Normalmente nosotros usamos fuego en la estufa, en un boiler, ¿sí? Hasta tenemos chimeneas. Hay un lugar para cada cosa. Pero ¿se imaginan si quisiéramos poner el fuego aquí encima? ¿Qué pasaría? Nos podríamos quemar, podríamos provocar un accidente. Cada cosa tiene su lugar. ¿Sí? Dios nos está diciendo, yo estoy a favor del sexo, pero quiero protegerlo. Quiero protegerlo dentro del matrimonio, dentro de la pareja. Hay un libro que se llama Cantares, está en la Biblia. Y aunque ustedes no lo crean, en el tiempo que se estaba realizando el canon, muchos rabinos decían, este libro no lo podemos poner ahí, porque explica muy explícitamente. Hay personas que se espantan, pero ya analizándolo se dieron cuenta, para los judíos, que lo que explica es la relación de Dios y el pueblo de Israel como una pareja. Y para muchos cristianos en este tiempo, hermanos, es la relación de Cristo y la iglesia, de manera santa. ¿Sí? Por eso Dios nos está hablando del pensamiento que tiene Él. Y fíjense cómo los hombres han cambiado el pensamiento. Analizaba yo un poco sobre uno de los padres de la Iglesia Católica, que se llamaba Tertuliano. ¿Cómo lo veían ellos? Prefiero la extinción de la raza humana a la procreación. Y Ambrosio, otro padre de la Iglesia Católica, decía que las parejas casadas deberían avergonzarse de su sexualidad. Esto es lo que piensa la Iglesia Católica. ¿Sí? Y San Agustín decía, aceptaba el sexo entre casados, pero no las pasiones sexuales. ¿Saben ustedes que para el sistema católico, a partir de la Edad Media, eso de tener relaciones, pues les decían que, ¿saben qué? Cuando hay fiestas cristianas, católicas, se les prohibía tener relaciones. ¿Y saben ustedes cuántas fiestas en el año había para el tiempo de Martín Lutero? 183 días de fiestas. O sea, para que no tuvieran muchas relaciones sexuales entre los cristianos. ¿Sí? Pero así como consideramos el aspecto del sexto mandamiento, no matar, así también tenemos que ver este mandamiento, no con una acción externa nada más, sino con las actitudes internas. Y esto es muy importante, ¿sí? Porque no consiste nada más en no adulterar y digas, yo ya la libré. Fíjense, muchas personas dicen, ya llegué a cierta edad y ya no tengo problemas con eso y jamás adulteraré. Pero fíjense lo que decía Jesús, que es el maestro que nos viene a enseñar las cosas. Mateo 5:27. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo, sin quitar lo anterior, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla en su corazón, el tal ya adulteró en su corazón y merece el mismo castigo. Les decía una vez a una persona, digo, voy a tener que andar así como caballo lechero para no ver a nadie, voy a poner la foto de mi esposa aquí y no voy a ver a nadie. No, para el que está limpio en su corazón todas las cosas son limpias. Para el que está sucio de su corazón todas las cosas se ven
sucias. Y Dios, por medio de Jesucristo, vino a transformar nuestras vidas, a limpiarnos, a deshacer la obra que había hecho el diablo en nuestras vidas. Entonces debemos de ver las cosas de una manera santa, ¿sí? Mateo 5:28. Oíste el mandamiento que dice: no cometerás adulterio. Pero yo os digo que aquel que mira con pasión sexual a una mujer ya ha cometido adulterio con ella en su corazón y merece el castigo. ¿Qué les parece? Jesús va más allá y nos dice: si en tu corazón tienes pasión sexual por una mujer que no es tu esposa, si tienes fantasías sexuales en la mente por otra mujer que no es tu esposa, ya cometiste adulterio. Entonces tenemos que ver lo que existe en nuestro corazón, tenemos que limpiar nuestro corazón, tenemos que purificar nuestro corazón. Es cierto que hay actitudes que no parecen que nos llevan a eso, pero es importante que empecemos a pensar. Hay una parte en las Escrituras que nos hablaba en Cantares 2:15, donde habla de zorras, pequeñas zorras que echan a perder la viña. Y esto es precisamente los pequeños pensamientos que debemos de empezar a alejar de nuestra vida. Hay muchas veces que la relación con las personas de amistades o conocidos a veces parece que se notan mejor o se llevan mejor una pareja con la compañera de trabajo, con el compañero de trabajo, y no se llevan bien con su esposa. Me relaciono más con mi amiga o con mi conocido. Me llevo bien, me hago tweets y me mando y pido consejos. Y desgraciadamente eso nos puede llevar al adulterio, hermanos. ¿Sí? Y dice en 1 Corintios capítulo 10, 13, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida. Hoy Dios nos está buscando, nos está hablando de esta situación para que empecemos a pensar. Hay más cosas que vamos a analizar, hermanos. Yo los invitaría en este tiempo a que consideran más las Escrituras. Nuestra manera de vivir, nuestra manera de actuar, nuestra manera de pensar debe de ser guiada por la palabra de Dios. No podemos pensar a nuestra manera. Simplemente, como Moisés dijo alguna vez, os he puesto delante de vosotros el bien y el mal, la vida y la muerte. Yo les sugeriría que vieran el bien para que tengan una vida larga, pero la decisión es de ustedes. Hoy el Señor Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y sus instrucciones siguen tan vigentes como en el tiempo que existió, y Él seguía las instrucciones de su Papa. Espero que esto nos invite a estudiar más la palabra de Dios y nos siga bendiciendo. El Señor los bendiga. Continuaremos en la siguiente lección. Amén.